de abajito. Lo cierto es que lo ocultan y se escuchan esos ruidos que se nos va a pasar después, que se llama crepitante, ¿no? Crepitante. Bien, entonces, ¿qué hacen luego de eso? Me habían dicho por ahí las funciones vitales, ¿cierto? Ya. Ahí están las funciones vitales. Ahí está. No se ve bien, ¿no? ¿Cuánto dice aquí? 101. Y aquí, 102. ya está menos todavía. Presión y frecuencia respiratoria, ¿cuánto tiene? Frecuencia respiratoria, ¿cuánto tiene? 29. 29 a 35. Ya no tienen esos signos. Te dan los segmentos esos signos, ¿ya? Está hiperventilado. Muy bien, ahora sí, ¿qué le pedirían a ese paciente? Un clonazepam, ¿no? Ya lo habías dicho, ¿no? Creo que gases arteriales, ¿cierto? La gasometría. La gasometría, entonces. Recuerden que la gasometría duele. Es hacer un poco esto, ¿no? No hay audio, pero la voz del Ajá. Ahí lo que está haciendo es un test que se llama el test de Allen, que consiste en... Ustedes saben, aquí está la arteria radial, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué arteria está aquí? El cubital. Ok. Entonces, el riesgo siempre hay que cuando tú pulsas la arteria radial, podría producirse un trombo, ¿no es cierto? Y dejaría de circular la sangre hacia la mano. Creo que ahí miran si el cubital es suficiente, ¿no? Afortunadamente la arteria cubital tiene una irrigación ahí, pero no todos los pacientes lo tienen, ¿no? Hay personas que no tienen esa irrigación. El test de Allen consiste en ver si efectivamente la arteria cubital está funcionando, ¿no? O sea, aprietas las dos arterias y luego sueltas el lado cubital para ver si hay circulación. Sí, miéntalo. Y luego de eso ya pulsas ahí en la arteria radial, ¿no? Cuando ya estás seguro de eso. La verdad es que la mayoría no lo hace ese test, ya, pero sí es importante. En un ángulo más o menos de 60 grados, ingresan ahí a la arteria. En realidad no se pone anestesia ahí, está a un medio centímetro de profundidad de la piel. Se hace asepsia ahí, una torunda de alcohol. ¿Le hicieron gasometría, pero Bueno, ¿qué? Aumente las fuerzas arteriales que entran por la nariz. ¿No? Ahí te entran ingresando por la boca. Y una vez que ingresas, vas. Algunas jeringas ya vienen precargadas, incluso con un vacío, ¿no? De tal forma que tú inyectas y automáticamente sale la sangre. Pero ahí tienes que buscar un poco, ¿no? Ahí está saliendo la sangre arterial. Recuerden que la sangre arterial es más roja, ¿no? Es roja, es más brillante, mientras que la sangre venosa, porque podrías pulsar sangre venosa ahí, es más oscura, ¿no? Y no es tan brillante, ¿ya? Es una forma de distinguirla. La otra es que cuando tú pulsas la arteria, la sangre sale inmediatamente y empieza a subir al émbolo, incluso, y tú hagas aspiración. Ves un pequeño latido, ¿no? Muy bien. ¿Qué más le podrías pedir a este paciente? ¿Qué más le pediríamos? ¿O qué más le podríamos hacer? Ya tenemos gases arteriales, ahorita vemos los resultados. ¿Qué otro estudio le podríamos hacer? Una tomografía, una imagen. ¿Qué más? Electrocardiograma por el antecedente que tiene. Ya, también un electrocardiograma. Pero a este paciente le colocaron un catéter venoso central. Recuerdan que les había dicho que a veces es necesario, sobre todo porque es un paciente con falla cardíaca, que puede estar entrando a un shock cardiogénico, ¿no? Y le colocan un catéter venoso. Ese es un catéter venoso central. Este catéter se coloca en una vena del cuello normalmente, puede ser la vena clavia o puede ser la yugular. La idea es que la punta del catéter tiene que llegar a un par de centímetros por encima de la aurícula derecha. Entonces, eso te permite administrar líquidos a alta velocidad, te permite medir la presión de la venosa a nivel de la cava, esa es la presión venosa central, y de alguna manera indirectamente mides la presión de la aurícula derecha, ¿no?
Y también puede sacar gases de ahí. Serían obviamente gases venosos, ¿no? Y se acuerdan que les había comentado yo que es la parte, una de las partes más desoxigenadas que tiene el organismo, donde podemos obtener datos del contenido de oxígeno venoso, ¿no? Y más o menos eso es lo que se hace ahí. La técnica, bueno, es más o menos así. Hay que ponerlo al paciente en posición de Trendelenburg, esa posición casi oblicua, se llama Trendelenburg. Y en el cuello, bueno, en esta forma la van a poner en la subclavia derecha, ¿no? Ahí ubican el músculo externo-cleidomastoideo, ¿cierto? Justo entre los haces del músculo externo-cleidomastoideo, ahí ubican a la vena yugular, interna, ¿no? A la vena Entre yugular. sus dos inserciones. Como lo están viendo ahí, ¿no? Justo en el vértice. El vértice ahí ingresan la vena. Mano, no es mi Dirigido hacia la mamila derecha. Ahí está un catéter ya colocado. No, pero. Yo quería ver cómo está colocado. Lo mejor es hacerlo con guía ecográfica, aunque a veces hay que hacerlo a ciegas, si no dispone. ¿Y Por duele? ejemplo, ahí está viendo la arteria. Esta es la arteria. Y esta es la vena. Tú le aprietas el transductor y se colapsa, ¿no? Las venas se colapsan las arterias. Y eso te ayuda para ubicarle la vena. Bueno, y así se coloca el catéter. ¿Ya? No voy a detenerme ahí, pero voy a pasar después ese video. Y luego tienen estos datos. ¿Listo? Ténganlos ahí a mano, ¿no? pH 732, PaCO2 2.55, PaO2 40 en los arteriales, saturación de 70, hemoglobina de 8. Mano, no es 40. Sí. Y los venosos están ahí al lado. A ver, ¿qué problema ven ustedes ahí en esos gases? ¿Qué está alterado? ¿Qué opinan? La presión parcial del oxígeno. Ya, la presión parcial de oxígeno está alterada. La saturación también. ¿Está alta? ¿Está baja? Está bajita. ¿Cuánto debería ser esa presión? 95. 100, ¿Ah? 95. 95, ¿no es cierto? 95. Puede ser que porque la presión atmosférica está un poquito alta, podría ser un poco menos, pero Pero no tanto. 95. Pero no Está bien. tanto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa está alterada? ¿Ah? La saturación también está bien baja, ¿no? ¿Cuánto debería estar? 90. Por encima de 90. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa está mal ahí? Hemoglobina. ¿La hemoglobina cuánto debería estar? 14, 13, 14, 14. Idealmente 14, 15, ¿no? Por lo menos más de 2. En 8. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle aquí Bicarbonato. está mal en los gases arteriales? ¿El bicarbonato cuánto debería ser? No sé. No, bicarbonato no es 23. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien. Es un valor normal, Está bien. ¿no? pH. El pH. ¿Cómo debería estar el pH? Está bien. ¿Pero cuál es el pH normal? Ah, 7.3. Está un poquito ácido. o sea. 7.4, así exacto. Pero va en realidad oscila entre 7.38 y 7.42. Algunos dicen 7.35, 7.45. Ese es ácido. ¿Y el PCO2 cómo estará? El CO2 también está. ¿Está normal? ¿Está Está elevado en la alto? arteria. ¿Está Yo bajo? dije 40. sí. El PCO2. Está elevado en la arteria. en la arteria. En la arteria, por eso. En la arteria. ¿Está alto? ¿Está bajo? Elevado. Está normal. Está elevado. Alto. Alto. Ujú. ¿Cuánto es lo normal de 40. PCO2? 40. Es igual que, para que no se olviden, es igual que el pH. El pH es de 7.35 a 7.45. El peso es de 35 a 45. ¿Ya? Entonces está un poco alto, ¿no? Entonces, ese pH, ¿qué te está indicando? Que hay una tendencia a la acidez o una tendencia a la alcalinidad. Así es. A la acidez, ¿no es cierto? Y entonces es una acidosis o una alcalosis. Es una acidosis. Y las acidosis pueden ser respiratorias y metabólicas, que lo vamos a ver la próxima semana, pero ya vamos avanzando un poco. ¿Será respiratoria o será metabólica? ¿Quién determina si es respiratoria o si es metabólica? ¿Qué opina? Así, a lo que se les ocurra. De esos con esos valores, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuándo dirían que es respiratorio y cuándo dirían que es metabólico? Metabólico es con bicarbonato, exacto. El bicarbonato es el que te dice si el problema es metabólico. Y el CO2 es el que te dice si es respiratorio. Entonces, cuando el CO2 se eleva,
para pensar en acidosis respiratoria, ¿ya? Porque aquí tiene acidosis además, ¿no? Cuando el CO2 baja y el pH aumenta, pues es una alcalosis respiratoria. En este caso entonces sería una acidosis, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Respiratoria, ¿no es cierto? Porque el bicarbonato está bien. ¿Por qué el bicarbonato? Que lo veremos, como digo, la próxima semana, pero voy avanzando. Porque cuando hay un problema respiratorio, alguien tiene que compensar ese problema respiratorio. Quien lo hace es el riñón. Y el riñón fabrica bicarbonato. Entonces, esa es la manera de compensar, ¿sí? Pero aquí el bicarbonato está bien. Entonces, básicamente el problema es respiratorio. Y en la parte venosa, ¿qué les parece? Es muy parecida a la arterial, de hecho, ¿no? Pero, ¿qué nos llama la atención ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué les llamaría la atención ahí? En realidad que todo baja, ¿no? El oxígeno va a ser menos, obviamente, porque se lo va a consumir las células, ¿no? Los tejidos. Entonces va a salir menos oxígeno. El CO2 tiende a aumentar más bien siempre un poco, hasta 6 milímetros más o menos, 25 a 61. Y obviamente la saturación venosa también cae. La hemoglobina no va a cambiar mucho, ¿no? Entre arterial y venoso, ¿sí? Y el pH sí baja un poco también porque recoge parte de la acidosis tisular normal, del metabolismo, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vemos en el agua. Y me pidieron por ahí imágenes, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas tres, fíjense, aquí está la radiografía de tórax y abajo la tomografía respectiva? ¿Cuál de estas tres creen que pueden tener el paciente? Levanten la mano los que opinan que es la A. La A. Levanten la mano los que opinan que es la B. Este paciente, Toby Wang. Nadie opina que es la B. Levanten la mano los que opinan que es la C. O sea que las demás, ninguna de las anteriores. La B. La voy a tomar en el examen. La B. La B. Ya, la B. ¿Quién más opina la B? Tú la A, ¿no? La B. ¿Cambiaste? No, yo la. La A. Yo creo que sí. A. La B. La B. A, B, C. ¿Qué opinas? ¿Ah? No viste el caso. Es un señor de 68 años que viene que tiene insuficiencia cardíaca, ventricular izquierda y viene con disnea, con tos, expectoración hemostórica. Y con ese haga hipertenso, con presión alta, ¿no es cierto? Con saturación baja, taquicárdico, taquipneico con frecuencia de 92. Y en el murmullo vesicular, cuando lo ocultaron, tenía crepitante. Pasaré el audio después porque no se Tenía podía fallar. Hermano, Cardíaca, ventricular izquierda, más precisamente. ¿Qué? Ya, ¿cuál sería? ¿Qué opinas? La B. Pulmón derecho. La B. Claro. La B. Le demos. Sí. La B. A, B o C. A, B o C. Besito. A, B o C. B. B de bebé. A, B o C. B. Está raro. Nadie opina la C. No, la de atrás. A ver, No me refería si describiéramos esta radiografía, ¿qué les parece esa radiografía? ¿Es normal o No. tiene alguna alteración? No, el borde izquierdo está. El borde izquierdo del Hay un, corazón. este, Hay una. Hay un pasecito abajo. Sí. Hay esa cosita. Pero miren aquí, el parénquima está normal. Es una radiografía normal, Está normal, pues. totalmente normal, igual la tomografía. Pero no significa que el paciente no pueda estar mal, ¿no? Claro, O sea, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria severa y tener una imagen totalmente normal. Por eso los exámenes se llaman auxiliares, porque al final lo que va a mandar siempre es el cuadro clínico, lo que ustedes averiguan del paciente. Nunca se fíen de los exámenes auxiliares, porque efectivamente esto puede tener el paciente y estar recontra mal. Y lo hemos mencionado, ¿no? En clase. Así que podría ser la A. La B, ¿qué les parece? Hipertrofia ventricular izquierda. Pero en los campos pulmonares sí puede haber un crecimiento del corazón, ¿no es cierto? Pero acá nos llama la atención esta imagen. Esa vaina. Sí. ¿En qué lóbulo está o segmento? Ay, segmento. ¿En No qué recuerdo segmento? nada. ¿En qué segmento pulmonar está? Lóbulo superior. ¿En el lóbulo superior o en el lóbulo medio? En el lóbulo medio. Importante, no sabemos en qué segmento porque nos faltaría la lateral, pero en la tomografía sí podríamos deducir el segmento. ¿Qué segmento será? Se olvidaron. Anteromedial. Anteromedial podría ser. Exacto. ¿Y acá qué vemos?
Uy, está El mal. compromiso es difuso, ¿no es cierto? Mucho fumo. Alveolo intersticial, ¿verdad? Es un compromiso alveolo intersticial. Que se ve en la tomografía también. Entonces ya vamos deduciendo ahí. En este caso, el compromiso es más localizado. En este caso, el compromiso es difuso. ¿Cuál de los dos estará peor? En ese caso. En cuanto, si ustedes vieran al paciente. Ah, ¿Cuál sería? Esa, ¿no es cierto? Claro. Porque el compromiso es difuso. Sin embargo, como les decía, esta no puede descartar que el paciente esté muy mal. ¿Por qué? ¿Qué podría tener ese paciente? Que lo ponga en un estado muy grave y sin embargo ver una placa relativamente normal. Esquizofrénica. Puede ser, pero desde el punto de vista respiratorio, con una saturación baja, ¿qué podría ser? Una falla a nivel de la... dije. Un paciente con un asma severo puede tener esa valoración y estar saturando mal, o sea, hay que intubarlo incluso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro caso? En el Que lo mencioné. de una falla En la relación ventilación-perfusión, ¿se acuerdan que había dos extremos? Sí. Uno que iba al infinito y el otro que iba a cero. Ya, el que iba a cero, ¿en qué caso es? Cuando no hay ventilación. Cuando no hay ¿Cuando la ventilación. ventilación es cero o cuando la ventilación es más alta que la Cuando la ventilación no hay. ¿Ah? Cuando no hay ventilación. Cuando Sí, no hay cuando ventilación, la ventilación y hay es cero, no hay perfusión, ventilación. o al revés. No, es que. Sí, es cero, cuando es cero. Cuando la ventilación Cuando nos dicen cero, es cero. Son cero, ¿no? Cuando la ventilación es cero. Ajá. Cuando la ventilación Cuando es infinito es porque hay más Cuando, aire que cuando no hay perfusión. perfusión, cuando no hay perfusión, así haya ventilación, este caso, por ejemplo, en una trombosis, ¿no es cierto? Una trombosis de la arteria pulmonar, no hay circulación, puede haber ventilación, pero no hay circulación. Tú ves, tomas la radiografía y está normal. Haces una tomografía y está normal. La única forma es que le pidas una tomografía de los vasos, de las arterias pulmonares, para ver el coágulo ahí. Pero acá no es un angiotema, eso es un angiotema, no es una angiotomografía. Es una tomografía simple. Pero aquí tú vas a ver lo normal, ¿no? Así que el paciente podría tener un tromboembolismo pulmonar tranquilamente, podría tener. Pero todavía no sabemos en verdad cuál de estos tres es. Por lo menos parece que el B no es, ¿cierto? Porque es un compromiso más local. la sabía. Entonces, hasta el momento, lo que estamos viendo en el paciente es que tiene esta imagen radiográfica que probablemente nos habla de un compromiso difuso y esa tomografía, y hay hipoxemia, ¿no es cierto? ¿Qué era la hipoxemia? ¿Cuál es la diferencia entre hipoxemia e hipoxia? La disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. La hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno En la sangre. y la hipoxia La disminución de oxígeno en los tejidos. es la falta de oxígeno en los tejidos. O sea, son dos cosas diferentes. Es decir, uno puede tener hipoxia y no tener hipoxemia, pero la hipoxemia casi siempre va a ir hacia la hipoxia. No siempre, porque puede estar en hipoxemia y no ir a la hipoxia. ¿Ya? Pero como que es un camino, ¿no? O sea, tú haces hipoxemia y si sigues empeorando vas a ir a la hipoxia. En cambio, la hipoxia no siempre va a estar ligada a hipoxemia. ¿Ok? Bueno, tiene hipoxemia, tiene hipercapnia, el CO2 está elevado, ¿no? Por eso hacía acidosis respiratoria. Y ahí está la acidosis respiratoria. Y tiene anemia, ¿no es cierto? Con la hemoglobina está en 8. ¿Estamos? ¿Nos quedamos contentos? ¿O qué hacemos? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué opinas? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Dónde estará el problema? ¿Dónde estará? La familia. ¿Ah? ¿Dónde estará? ¿Qué opina? ¿Será un problema de difusión? ¿Será un problema de perfusión? ¿Será un problema de ventilación, perfusión? ¿De transporte de oxígeno? ¿Cuál creen que sea? Puede ser un problema, un engrosamiento de la membrana alveolar capilar. Podría, ¿y dónde está ahí? Eso sería difusión. Difusión. Difusión, podría ser. ¿Qué más? ¿Podría ser un problema de perfusión o no? Me preguntaron el otro día cuál es la diferencia entre perfusión y difusión. ¿Cuál es? Se las traslado esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre perfusión y difusión? Difusión es el paso de los gases a través de la... De la membrana. ¿La perfusión es qué? El flujo sanguíneo.
Ajá, es el flujo de un líquido, especialmente la sangre, ¿no? A través de los tejidos para llevar nutrientes o oxígeno. Y la difusión es Es el paso de gases. De los gases. es el De la paso de los membrana. gases de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Pero también puede ser de pequeñas moléculas, o sea, puede ser sólido y gas. En cambio, la perfusión es más de líquido, ¿no? Ok, entonces, ¿habrá un problema de difusión, habrá un problema de perfusión, habrá un problema de la relación ventilación-perfusión o del transporte de oxígeno? ¿Será importante saber esto? ¿Para qué necesitamos saber esto? No puede ser todo. A ver, fíjense, analicemos la difusión. ¿Vamos? Analicemos la Todas difusión. las anteriores más. ¿Qué necesitamos para ver la difusión? Confirmado, dice no, positivo. A ver, ¿qué necesitaríamos para ver la difusión? Necesitamos ver esto, ¿cierto? La cascada del oxígeno. Entonces, ¿cuánto tenía de presión atmosférica? 700. ¿Cuánto presión en la vía aérea? ¿Cuánto era la presión atmosférica? 700. No, es 169. A ver, tenemos los siguientes datos. No, la primera día puede ser 700. Presión atmosférica, que es 700 milímetros de mercurio. Ah, lo multiplico. Tenemos la presión de oxígeno, que era 40 milímetros de mercurio. Es lo que nos da el problema, no nos da otros datos, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar los otros, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la presión atmosférica de oxígeno? Por 0.21, ¿no? ¿Qué cosa? 700 por 0.21. 700 por 0.21, ¿cuánto es? Falta que multiplique. 147. Ok, ¿y qué ley es esa? Ley de Dalton. La ley de Dalton. Recuerden, la suma de los gases es igual, la suma de las presiones de los gases es igual a la presión total de la mezcla, ¿cierto? Esa es la ley de Dalton. Y efectivamente, por eso es que multiplicas por la presión inspiratoria de oxígeno. Y la presión inspiratoria de oxígeno, ¿por qué era 0,21? Porque es el 21% de Es el 21% en el medio ambiente, ¿cierto? Este paciente no está con oxígeno. Claro que habías dicho pongamos, pero no lo hemos puesto, vino así, ¿no? Vino del medio ambiente, ¿verdad? Entonces es Espera un ratito. 21%. Esto es un hospital. Por si acaso. Entonces se multiplica, por lo tanto, presión atmosférica por FiO2. ¿Sí? Lo que habían dicho. Y es 147. ¿Estamos? Luego necesitamos encontrar la presión en la vía aérea. ¿Cómo 47. encontramos la presión en la vía aérea? 47 de la humidificación. ¿No? ¿Cómo le bajamos eso? Menos ¿Cómo la 47. sacamos? Menos 47. ¿Cómo? O sea, 147 menos 47 de la presión del vapor. 147, Menos 47. ¿seguro? Sí. No es así. No. Profe. Hay dos formas. Mira. La forma fácil es le bajas, le restas 10 milímetros de mercurio a la presión atmosférica. Pero Sale 137. Pero la otra dudas es que faltaba un dato ahí. Esto. Es multiplicar la presión atmosférica menos presión atmosférica menos la presión del agua y multiplicarlo por FiO2, ¿cierto? Profesor, eso no está en la guía. ¿Cuánto sale? Profesor, no está en la guía. 137. ¿Cierto? Es igual que restar 147 menos. O sea, en este caso la disminución de la humidificación va a ser directa a la presión total. Claro, lo que pasa es que lo que decíamos, ¿no? Al momento que el aire ingresa, la vía aérea humidifica ese aire. Entonces eso hace que la mezcla de gases ya no solamente tenga oxígeno y nitrógeno, que es lo principal que hay en el medio Está ambiente, bien, está sino bien. que se agrega el vapor. Ah, sí, de está agua. bien, profe, está bien. ¿Estamos? Sí, está bien, está bien. Y ahí igual aplica la ley de Dalton, Ah, sí, está bien, ¿cierto? está bien. Porque ya no solamente son dos gases los que Sí, estaban la humidificación involucrados, es para sino todo. que está involucrada el Ajá. agua, ¿no es cierto? Y el CO2 sí afecta directo nomás. ¿El CO2 dónde va? Menos 40 sería. ¿Pero en pues. dónde va? 137 menos 40. Acá, Ah. en la presión alveolar. ¿Ya? Muy bien. Tiene razón, profe. Entonces, Sí, está. ¿qué necesitamos para hallar la presión alveolar de oxígeno? ¿Qué se necesita? Restar menos 40 de la presión del CO2. Claro, porque en el alveolo se agrega el CO2, ¿cierto? Y eso también es ley de Dalton. Estamos agregando un gas más ahí. ¿Se acuerdan de aquí? El medio ambiente básicamente es nitrógeno y oxígeno. Otros gases, pero son realmente muy poca cantidad, así que no tienen importancia. Entonces, en la vía aérea se agrega vapor de aguas de tal forma que al alveolo le llega
oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Pero al momento del intercambio gaseoso, el CO2 ingresa al alveolo, ¿cierto? El CO2 ingresa ahí al alveolo. Por lo tanto, en la mezcla de gases, por ley de Dalton, ya le tenemos que agregar el CO2. Entonces la presión alveolar de oxígeno, por eso es que cae un poco más, ¿cierto? ¿Cómo caía? ¿De acuerdo? Le resta 40. Así es, ¿no? La fórmula es restar de la presión de vía aérea del oxígeno, que es esto de aquí. Es como pasar toda esta fórmula aquí. Simplemente le estamos simplificando y poniendo presión de vía aérea. Y lo restamos de la presión de CO2. Pero esa presión de CO2 tiene que estar multiplicada por 1.25. ¿Se acuerdan por qué era por 1.25? Por acá. Cociente respiratorio. Por el cociente respiratorio. Pero el cociente respiratorio, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 0.8. Entonces, ¿por qué lo multiplico por 1.25? Eso no entendí, pero me da duda esa. En realidad hay que dividirlo entre 0.8. Ajá, algo así. Pero, Me caía todo. por ejemplo, este paciente tenía de CO2, ¿se acuerdan cuánto tenía? Les dije cuánto tenía. 55 creo que. 55. Creo. Ya. A ver, Fernando, multiplica 55 por 1.25. ¿Cuánto te sale? 68.75. 68. Ahora divide 55 entre 0.8. ¿Cuánto sale? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Ves? Entonces, por eso, o sea, ahí lo han simplificado la fórmula, ¿no? En vez de dividir entre 0.8, lo multiplican por 1.25. Es lo mismo. Pero lo que se refiere es que el CO2 no estás usándolo todo, sino el cociente respiratorio, que es la división entre el entrega de oxígeno y el consumo de CO2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos sale nuestro 4 paciente? entre 5, pues. Ahí está. Nos sale 137 menos 68. ¿No es cierto? Esto sale 68. Quiere decir que sale 69. ¿De acuerdo? Me lo puso dos. Esta es la presión alveolar de oxígeno de este paciente. ¿Ok? Entonces, necesitamos hallar los gradientes. ¿Se acuerdan? Tenemos el gradiente atmosférico vía aérea de oxígeno, que es 10. No tiene mucha trascendencia en la clínica. Tenemos el gradiente entre la presión de vía aérea y la presión alveolar, que es más o menos, ¿cuánto? 50 por ahí. Tampoco es muy trascendente en la clínica. Y el que sí nos interesa es el gradiente alveolo arterial. O sea, la diferencia de presión entre la presión alveolar de oxígeno y la presión capilar de oxígeno. Esa sí nos interesa porque esa nos dice qué tan fácil o qué tan difícil es al oxígeno ingresar desde el alveolo hasta el capilar. ¿Estamos? ¿Y cuánto sale en ese caso? Uy, está mal. 11. ¿Cuánto? 11. 11. 11. ¿Cómo que 11? 29. 29. 29. 29. ¿Cuánto era el valor normal de presión de gradiente alveolo arterial de oxígeno? 64. 64. 40. 64. Ajá, es hasta No, 15. 60. Algunos 15 libros por ahí dicen 20, pero 15. La mayoría de libros van a encontrar 15 millones más. ¿Cuál por ahí? Entonces, ¿Cuál? el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal? Pero no era 104 en el alveolo y en el extremo lo que estaba viendo por el capilar era 40 y era No, pero el 60. gradiente. El gradiente normal. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Lo normal es cuánto? De 10 a 15. Eso es lo normal. ¿Estamos? Y este paciente tiene 29. ¿Qué significa? Está alto, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa eso que esté alto? Habíamos dicho eso. ¿Se acuerdan? Puede ser eso. Que la diferencia- Puede ser eso, pero no necesariamente, pero sí puede ser. Que el Significa oxígeno, que- que el oxígeno no Significa está, que no está está pasando. de manera teniendo correcta. dificultad el oxígeno para pasar al capilar. O sea, hay algo que le está impidiendo, que se lo está poniendo difícil, ¿no? De tal forma que tiene que aumentar su presión o bajar la presión de acá para que pueda pasar. Y eso obviamente, como dice Elisa, puede ser porque hay un problema aquí en la membrana alveolo capilar. Pero no necesariamente, podría ser por otras razones. ¿Estamos? Sí. Pero sí es una de las principales. ¿Ok? Muy bien. Ese edema, pues. Aumenta el grosor. Ajá, de la densidad Entonces, del hasta el grosor. momento tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un paciente con insuficiencia ventricular izquierda, ansioso, agitado, con cianosis,
Tenemos un paciente que tiene presión en frecuencia de 102, está taquicárdico, Tiene edema. está Me da el equipo. insuficiencia respiratoria, saturando bajo, hipertenso, ¿Estás quedando aparte? tiene una placa de tórax con ese compromiso alveolar y los gases arteriales. ¿Estamos? Yo tampoco. Entonces, ¿qué estamos sospechando hasta ahorita? ¿Qué sospechamos hasta el momento? Que tiene un problema en la difusión, Grosor. ¿cierto? Aumento de grosor. Aumento de grosor o cambio de la Exacto, o sea, algo de lo mejor podría ser. Ah, ya. No podría ser, todavía nos queda por evaluar más cosas. Porque, ¿cómo estará el contenido de oxígeno en este paciente? ¿Qué opinas? Bajito estaba. ¿Por qué? ¿Por qué estará bajo? Porque no hay forma de que el oxígeno pase a andar acá. La difusión está Y por lo dificultada. tanto hay una hipoxemia. Pero ¿por qué tiene que ver con el contenido de oxígeno que haya dificultad? Porque la pregunta ahí está, mira, dice, ¿cómo estará el contenido arterial de oxígeno? Bajo. No tiene nada que ver con la infusión. Porque tú puedes tener un contenido de oxígeno normal y la difusión estar mal. Pero la pregunta en este caso, ¿cómo estará el contenido de oxígeno? ¿Por qué estará disminuido? No, de consumir siempre se va a consumir, pero hay una cantidad de oxígeno que está circulando siempre. Por la saturación En este caso, con los datos que tenemos, ¿estará bajo o estará alto el contenido arterial? es bajo por la saturación de oxígeno que nos mostraba, ¿o no? Podría ser, pero hay algo más, un dato más que nos dice que sí muy probablemente está bajo. En los datos que les he dado. ¿Cuál es el? ¿Cuál será? ¿Qué opinan? ¿Cuál? El pH. La saturación es 1, que sí, otro más. pH no. No. Ah, ¿Qué opinan? ¿Dónde llevamos el oxígeno? ¿Dónde lo cargamos? En la hemoglobina, claro. Entonces, no, pero si la hemoglobina está baja, tendríamos que suponer que el oxígeno también está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber eso? O sea, porque una cosa es decir, sí, está bajito, ¿no? Como ahí dijo Jefferson o Fernando, pero otra cosa es decir, ah, sí, tiene esto, pues, ¿no? Esta cantidad. ¿Qué haríamos? No, hay que calcularlo. muestra de sangre. ¿Cómo se transportaba el oxígeno? A través de 3% de forma libre, 97% unido a la hemoglobina. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la hemoglobina ahí entonces? Sí, sí. Entonces, si tiene anemia, es muy probable que su contenido arterial de oxígeno sea bajo. Entonces, tenemos que calcularlo. Teníamos esos datos, ¿se acuerdan? Ahí están esos datos. Entonces, tenemos que sacar cuánto de oxígeno hay de forma libre en este paciente y cuánto de oxígeno libre, mejor dicho, cuánto de oxígeno está unido a su hemoglobina. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto había? 40, ¿no? Usamos la fórmula que está aquí. ¿Cómo se llama esa ley? Ah, líder. La ley de Henry, ¿no es cierto? Henry. Que es multiplicar la constante de disolución, que se está aquí, del oxígeno en este caso, por la presión del gas. ¿Cuánto era la presión del gas de este oxígeno? ¿Se acuerdan? Ahí estaba en el dato. 40 era. 40, claro. Ya, pues. Entonces te da 0.12 volúmenes por ciento, ¿no es cierto? Esa es la cantidad de oxígeno que tiene este paciente. ¿Sí? Ese es el oxígeno que va en forma libre. Pero luego tenemos que calcular 0.3 volúmenes por ciento. ¿Y cuánto es el oxígeno que está cargando aquí en la hemoglobina? ¿Cómo lo hacemos? 0.98, güey. No, 0.88 volúmenes. Usábamos este valor, ¿se acuerdan? 1 gramo en 100 mililitros es equivalente a 1.34. Mejor dicho, 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de sangre. Entonces, ¿este paciente cuánto tiene hemoglobina? O sea, era 8. en 100.000 ml ahí. Por lo tanto, hay que multiplicar 8 por 1.34. ¿Estamos? 10.7. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Es lo mismo como sensineurones. Ahora, ¿cuánto era el valor normal, se acuerdan? Ah, 20, más o menos. 20. 20.
Pero el paciente, y se acuerdan que esto lo teníamos que multiplicar, y ahí tenía lo que tú decías, Gianfranco, la saturación. Este paciente está saturando ¿cuánto? 70. 70%. Entonces hay que multiplicar este 10.7 por 70%. ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí? 7.5. ¿Ya? Está bien bajo, ¿no? Porque el valor normal era más o menos 19 punto y tal, punto 6. ¿Sí? Entonces, ahora toca sumar, ¿no? El paciente, este paciente nuestro tiene como oxígeno libre 0.12 y como oxígeno unido a la hemoglobina 7.5 volúmenes por ciento. Entonces la sumatoria de ambos, ¿cuánto te sale? 7. Bueno, ahí no es el valor normal, 7.62. ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos eso? Porque ustedes van a encontrar esto en los libros. Sí. Esta fórmula van a encontrar. Cuando vean los libros de fisiología o incluso los de monitoreo dinámico y todo eso, van a encontrar esa fórmula, ¿no? Cuando uno ve esa fórmula dice, bueno, ¿y dónde salen todos estos datos? Pero ya saben de dónde salen, ¿no? Salen del oxígeno libre, ya saben por qué, se multiplica por 0.03, y del unido a la hemoglobina. Ya saben por qué, tiene 1.34 acá, por qué uso la saturación, por qué uso la hemoglobina. ¿Sí? Como les digo, la fórmula se la pueden aprender, ¿no? Pero lo importante es saber de dónde viene, porque ahí vas a entender realmente el concepto, ¿no? Que es finalmente lo que importa. ¿Sí? Porque, aunque no lo crean, con eso ustedes van a poder tratar a los pacientes, con ese conocimiento. Entonces, este paciente tiene pues 7.62 volúmenes por ciento. Lo que hemos hecho es encontrar el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Con esa fórmula. Si nos trasladamos al contenido venoso, se darán cuenta que la fórmula es la misma, exactamente la misma, solamente que lo que ha cambiado es que no uso presión arterial, sino presión venosa, que la obtuve del catéter venoso central que llegó a la vena cava inferior, de la hemoglobina de los gases venosos y de la saturación venosa. Pero la fórmula es exactamente igual. Entonces lo único que hay que hacer es calcular esa cantidad de sangre venosa. Y uso por lo tanto los gases venosos que les había dado al inicio, ¿no? Y cuando uno hace el cálculo, ustedes hacen el cálculo, le va a salir 6.079. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuánto era en el valor normal? Nos salía aquí 20 más o menos. Sí, ¿Y allá cuándo salía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Más o menos 15. De tal forma que 20 llegan a los tejidos, pero se recogen 15. ¿Qué quiere decir? Que los tejidos han agarrado cuánto. 5. Es el consumo normal, ¿no es cierto? Lo que en el CO2, ¿cuánto es lo que excreta el CO2? 4. Por eso ahí está el cociente respiratorio, ¿no? 5 para oxígeno y 4 para el CO2. Pero acá, ¿cómo es? Está con 7.62 y está con 6.079. O sea, ¿cuánto están consumiendo los tejidos? 1.6. Está extremadamente bajo, ¿no? O sea, esas células no están consumiendo oxígeno. ¿Y cuánto tenía de presión el paciente? ¿Se acuerdan? 150. Estaba alta. 150 sobre. Entonces, cuando uno tiene presión alta, dice, bueno, el paciente está alta, pero está pasando la sangre, ¿no? Pero si uno se hace este cálculo, se va a dar cuenta que no está consumiendo, sus células no están consumiendo. Y eso puede ocurrir por dos cosas. ¿Por qué creen que ocurre? O sea, ¿por qué las células no están consumiendo lo que deberían consumir? Deberían consumir 5 volúmenes por ciento de oxígeno y sin embargo están consumiendo apenas 1 y pico. ¿Por qué? Una es porque se reduce el flujo sanguíneo, o sea, porque disminuye la perfusión. Si la perfusión disminuye, entonces va a haber disminución del consumo de oxígeno. Y otra es porque la célula ya está muriendo, ¿no? Ya no tiene forma o ha consumido demasiado. Entonces, un paciente hipertenso no necesariamente significa que está haciendo buena perfusión. De hecho, podría estar muy mal y estar perfundiendo muy bajo, como es el caso de este paciente. Está hipertenso, pero está hipoperfundido, ¿no? ¿Por qué lo deduzco? Por esto. Porque el consumo de oxígeno de sus células está muy bajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el consumo se reduce. ¿Qué tenemos hasta ese momento?
consumo de oxígeno extremadamente bajo, bueno, ya todo esto que hemos visto en el paciente, y un consumo de 1.54. De 5 se ha ido a 1.54. Y si usamos el coeficiente de utilización, ¿se acuerdan el coeficiente de utilización? ¿Se acuerdan cuál era? Está en el capítulo 39 del gallo. O sea, lo último que han leído. ¿Cuál era? Ya leí esto, profe, no. Es el porcentaje de extracción de las células del oxígeno. Que normalmente, ¿cuánto debe ser el coeficiente de utilización? 25%. Ese dato es una galla, ¿no? Leanlo. 25%. Por supuesto que en situaciones, por ejemplo, de ejercicio, puede llegar hasta 90, hasta 100% incluso. Pero este paciente no solamente tiene un bajo consumo de oxígeno, sino que su coeficiente de uso es más bajo todavía, ¿no? Debería estar en 25 y está en 20%. O sea, solamente con esos datos, ustedes pueden deducir que el paciente está sumamente grave, ¿no? Aunque esté despierto todavía, o esté medio somnoliento. Si está somnoliento, esto explica por qué está somnoliento. ¿Se dan cuenta? Porque no está perfundiendo en el cerebro. Sus neuronas están extrayendo muy poca cantidad de oxígeno. O probablemente extraen, porque cuando ocurren situaciones como esta, los órganos nobles, que son el cerebro y el corazón, tratan de jalar todo lo que pueden, ¿no? Los otros empiezan a sufrir, hasta que ya obviamente el organismo ya no da más, ¿no? Y empieza el cerebro y el corazón a fallar. Entonces vamos sospechando que tiene el paciente un problema de difusión. Todavía no lo tenemos claro. Yo no dije, profe. Todavía no lo tenemos claro. Puede ir un problema de difusión, pero lo que sí estamos seguros es que tiene un problema de contenido arterial de oxígeno, ¿cierto? Su contenido arterial de oxígeno está extremadamente bajo y su capacidad de consumir oxígeno también, ¿sí? Entonces, ¿cómo estará su transporte de oxígeno? O sea, y eso lo vemos doble. ¿Dónde vemos el transporte? ¿En qué vemos el transporte de oxígeno? Aparte de la hemoglobina. O mejor dicho, está bien, la hemoglobina, ¿en qué es específicamente la hemoglobina? En las proteínas. En las proteínas. Ya, el del hierro, pero ¿cómo lo objetivizas eso? O la curva. La curva, dices, es una hemoglobina. La curva. ¿Te gustan las curvas, no? ¿Ah? Las curvas. La curva, ¿cierto? Recuerden que la curva de expresión de la hemoglobina tiene esta parte de aquí, que es la zona de seguridad, ¿cierto? El rango fisiológico de presión de oxígeno, miren, está entre 80 y 100, ¿cierto? Ese es el rango en el que se mueve normalmente nuestro organismo, de 80 y 100 milímetros de mercurio. Y fíjense que eso coincide con la parte plana de la curva, ¿sí? La parte plana. Entonces, la parte de declive de la curva, en realidad es cuando empiezas a entregar oxígeno. De tal forma que aquí es donde ocurre la recepción de oxígeno a nivel pulmonar y hacia acá más bien ocurre la entrega de oxígeno a los tejidos. Porque en los tejidos la presión va a caer hasta 40 más o menos, Sí. arterial de oxígeno. Menos de 40 ya no, porque ya sería fatal, o estaría como este paciente, ¿verdad? Y en 40 más o menos la saturación está alrededor del 70%, ¿bien? Que coincide con lo venoso. Claro. Entonces, en lo arterial yo tengo un 98%, pero cuando recojo sangre en el catéter central a nivel de la vena cava, voy a tener 40 de milímetros de mercurio y más o menos saturación de 70%. ¿Sí? Entonces, esto es la recepción de oxígeno. Aquí es cuando la hemoglobina es más afín al oxígeno. Se hace amiga del oxígeno. Y acá es cuando se pelea con el oxígeno y lo deja ir, ¿no? Entonces, a medida que va bajando la curva, va entregando el oxígeno. Aquí es pulmonar y aquí es tisular. ¿Estamos? Sin embargo, en algunas circunstancias, esa curva se puede desviar hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Eso lo hemos visto también. ¿Cómo estará la curva de nuestro paciente? ¿Qué opina? La derecha. ¿Por qué estará desviada a la derecha? Por el aumento de CO2. Y el aumento de CO2, ¿qué nos da? ¿Qué habíamos dicho? Que nos da la acidosis, ¿no es cierto? Que eran los dos factores, uno de los 4 factores que cambian o desvían la curva de la hemoglobina, ¿cierto? De disociación de la hemoglobina. Una es el CO2 y otra es el pH, ¿verdad? O sea, la acidosis también desvía la curva hacia dónde? La acidosis. A la derecha, ¿cierto? La acidosis desvía a la derecha. Y este paciente tiene acidosis y tiene CO2 elevado. Pero vamos a ver dónde estaría entonces su curva. Miren. El consumo,
el contenido arterial de oxígeno está en 7.8 más o menos, ¿cierto? Y el venoso está acá. Su consumo de oxígeno es 1%, un volumen por ciento. Tiene una presión de 55, creo que le dijimos, ¿no es cierto? O de 40. Y está 55 era saturando, CO2. está saturando acá, 70%. O sea que no se ha desviado la curva. ¿Ya? Todavía. No se ha desviado, exacto, todavía. ¿Por qué? Porque su pH está en 132. Y no está. Si va bajando el pH, lo más probable es que esa curva se desplace a la derecha. Pero en este caso específico de este paciente, al momento como lo estamos viendo, su curva no se ha desviado. ¿Estamos? Pero ojo, no significa que no se desvíe. Es muy probable que empiece a desviar a la derecha. Porque es algo más o menos así. Esta era la pregunta que me hiciste, Gianfranco, ¿te acuerdas? El P50. El P50 es el que, digamos, determina la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Porque el P50 es cuando la hemoglobina está saturada a 50%. Eso es equivalente a 27 mililitros de mercurio de presión de oxígeno. Entonces, cuando tú dices desviación a la derecha, lo máximo que se va a desviar es llevarlo hasta 40, digamos, para el P50, lo que equivale a 50% siempre de saturación. Y lo máximo que se desvía hacia la izquierda es ir a 10, manteniendo una saturación de 5. ¿Estamos? Entonces, en este caso, este paciente no ha desviado la curva, pero podría hacerlo hacia la derecha. En esa parte del hueso se va a fumar. Como dice ahí, tarde o temprano, la saturación de oxígeno va a seguir cayendo y el pH también seguirá cayendo, seguramente si el paciente no mejora. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desviar a la derecha. ¿Estamos? Evidentemente, si ese paciente intervienes precozmente y das el tratamiento adecuado, vas a evitar que la curva se desvíe a la derecha. ¿No es cierto? Y vas a llevarlas. Ahora, realmente el hecho que la curva se desvíe a la derecha o a la izquierda es un mecanismo de compensación que utiliza el organismo para que el paciente no muera, ¿no? Claro. Porque lo que va a hacer esto es darle más entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Pero el P50 viene en el examen. No, no viene. No, Porque me dijo que acaba de no. venir, No acaba de venir. está en el examen. Por ahí una pregunta. No. Ya, porque acabo de decirlo. Bueno, ya se Ya no. Vean, por ejemplo en este caso, ¿no? Presión de oxígeno alveolar, 60 milímetros de mercurio, ¿cierto? Hay difusión de oxígeno, 60, es equivalente al 90%, y aquí recoge hemoglobina al 90% saturada, 60. ¿Estamos? Torr o milímetros de mercurio. Es un valor de... ¿Qué manera de confundir? Yo no sabía que era tal. Sí, pero es igual, ¿ah? Milímetros. Sí, sí. Y esto es a nivel tisular, ¿no? A nivel tisular, ¿qué está pasando? 60 milímetros de mercurio que llega aquí, contenido arterial de oxígeno de 18 volúmenes por ciento, y las células son capaces de utilizar 5 volúmenes por ciento de oxígeno. De tal forma que el contenido venoso es de 13 volúmenes, porque 18 menos 13 es 5, y la presión de oxígeno venosa es de 35. Cae a 35. Y miren la curva, 60, 18 volúmenes por ciento, 35, 13 volúmenes por ciento. Profe, esa imagen. Vean cómo la curva cae. Entonces, rota de bibliografía. Esa imagen no es de Gaito. No, no es de ahí. Profe, ¿esa fuente cuál es? Es secreto, un secreto. No. Te lo voy a pasar. Te lo voy a subir, lo voy a subir. Te lo voy a- Jordi. Del Cayata, profe. Del Gerson te refieres. Está por estrenar. Se lo voy a pasar. Bueno, este libro, muy bueno. Está. Profe, la... Sí, profe, pero hace 10 semanas. Hace 10 semanas. No, pero no se los he pasado porque ahí está por el Mentira. Ya. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Está desviando a la derecha, ¿cierto? Si se desvía a la derecha, miren cómo baja, estaba en 18, pero baja a 15, el contenido arterial de oxígeno, y el venoso a 10. Pero los tejidos siguen consumiendo 5%. ¿Se dan cuenta? Porque lo que ha hecho la desviación de la curva de la derecha es mantener ese consumo, aunque haya caído el contenido. Porque, ¿qué es lo interesante acá? Que cae el contenido de oxígeno porque al desviarse ya no es la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, ¿cierto? Entonces uno dice, pero si pierde afinidad por el oxígeno,
Entonces, ¿cómo es que cuando llega al pulmón no va a recoger oxígeno, ¿cierto? En teoría, eso es lo que dice la lógica, ¿cierto? Y es verdad. ¿Sí se entiende lo que acabo de decir? ¿No es cierto? Si la molena pierde afinidad por el oxígeno, porque la curva se desvía a la derecha, cuando llega a los pulmones, obviamente no va a recoger con la misma afinidad el oxígeno. ¿Estamos? Y como no recoge con la misma afinidad, es por eso que cae aquí, de 18 cae aquí. Sin embargo, como hemos logrado desviar la curva a la derecha, cuando llega a los tejidos, entrega más oxígeno, ¿no? Y al entregar más oxígeno, o sea, al perder afinidad, o sea, la pérdida de afinidad le perjudica aquí arriba en los pulmones, pero le ayuda aquí al nivel de los tejidos. Entonces, al final el consumo siempre se conserva en sí. Pero en nuestro caso, de nuestro paciente, el consumo también cayó bajo. O sea, que prácticamente no logró ni siquiera desviar la curva. No logró ni desviar la curva. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Sí. Bueno, acá está el detalle al revés. Ok. Entonces seguimos todavía con la difusión, todavía no hemos acabado con la difusión. Y acá hemos quedado que hay un problema en el contenido arterial oxígeno. ¿Sí? Al parecer no hay una desviación de la curva de disociación porque está en proceso de desviarse esa curva. Pero, ¿cómo estará el shunt? Ya, Fernando. ¿Habrá shunt o no habrá shunt? El shunt es el experto Fernando, ¿no? Sí. El shunt. ¿Se acuerdan del shunt? ¿Cómo se calculaba? Alguien que expuso shunt, no sé si fue Yo, profe. puso la fórmula. ¿Se acuerdan? Fórmula, no, fórmula. ¿No fuiste tú, Fernando? Fórmula no puse, profe. Lo hice a lo tradicional nomás. La del Alguien lujo, de ¿no? ustedes lo ha hecho. Tú la creaste, No se acuerda quién puso, pero la alguien- fórmula acuerdo. La ley de... no sé dónde lo sacó, pero es esta forma. ¿Cuál, la verdad? Ah, Esta es la forma, ¿se acuerdan? Profe, fue por el ranguito nomás de 10 a 5 nomás. Entonces la de lujo. Gasto cardíaco total y este es gasto del shunt, o sea, cuánto de sangre pasa por el shunt y cuánto de sangre total, gasto cardíaco, ¿no es cierto? Si yo tuviera el gasto cardíaco y tuviera el gasto del shunt, yo podría hacer simplemente este cálculo y ya está. Interventricular. Pero ¿cómo calculo el gasto del shunt? Es bien difícil, ¿no? Ajá. Entonces, lo más fácil es utilizar lo que ya hemos hecho, contenido arterial y contenido venoso que ya los tenemos. Y lo otro que nos falta es calcular el contenido capilar, que estaba acá, ¿se acuerdan? Ya se olvidaron. Esta es la fórmula de contenido arterial de oxígeno, ya la hemos visto hasta cansancio, ¿verdad? Esta es la de venoso, ¿cierto? Y ahí arriba está la del contenido capilar, que es más fácil todavía. Presión alveolar de oxígeno, que ya lo hemos calculado, por 0.003 más la hemoglobina por 1.1. Y ya está. Calculando eso, tenemos aquí 7.62, estamos hablando del paciente, ¿cierto? Estos datos ya los hemos hecho, 6.079. Recuerden que para calcular esto hemos usado estos gases arteriales y para calcular esto hemos usado los gases venosos. Simplemente aquí utilizamos la presión alveolar que ya la habíamos calculado. ¿Y cuánto era la presión alveolar? ¿Se acuerdan? Del paciente. 69. ¿Se acuerdan? 69. 69 equivale, haciendo el despeje de esa fórmula que está acá, a 10.92 volúmenes por ciento. ¿Estamos? Entonces simplemente lo reemplazamos en esta fórmula. Ahí está. Solamente hay que restar y dividir. Y nos va a salir... ¿Cuándo nos sale? A ver. Nos sale 68%. ¿Qué opina? O sea, del 100% de su gasto Del 100%, cardíaco. el 78% ¡Hala! está en shock. No puede ¿Qué opina? ¿Qué opina? Está muriendo. Está muriendo. Tiene tetralogía del malote. Tiene síndrome de Fernando, ¿no? Mucho llanto. ¿Por qué tiene tanto shunt? Porque... ¿Era, por fin, ¿era un problema de difusión? Sí. ¿O era un problema porque ahorita estamos quedando, difusión parece que es, ¿cierto? Sí, Por el AGA, por la rafía, qué sé yo. Ahí está todavía en duda. No, sí, Tenemos sí, un problema de contenido arterial, ¿cierto? El contenido arterial de oxígeno de este paciente está bajo, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Y ahora nos ha salido que el shunt está extremadamente alto. Entonces, ¿por qué tendrá eso? Eso es porque debido a que hay una dificultad del oxígeno al pasar por la membrana alveolar,
válvula capilar, la sangre que pasa por el capilar no se oxigena correctamente, por lo tanto hay sangre desoxigenada que pasa a la aurícula izquierda, y por lo tanto es que se aumenta el shunt. O sea, aquí está funcionando esto, ¿cierto? Como... Infinito. Pero, Es como si lo ¿Sí o no? Es un o ciclo sea, vicioso. aquí en el alvéolo, Ah. esto de acá no está No está pasando el bien. oxígeno Ajá. y solamente está circulando sangre, efectivamente. Entonces, Y cero, eso ¿no? puede conseguir Pero- con la placa de tórax. ¿Se acuerdan que la placa de compromiso era difuso? Sí. O sea, los alvéolos en un 68% o más están comprometidos a tal grado que prácticamente no ventilan esos alvéolos. ¿Ven? Y por eso el shunt de este paciente nos sale algo. O sea, no es porque sea un problema realmente existente un shunt, sino que se está creando un shunt. El shunt es una consecuencia. Es una consecuencia. Es decir, pueden haber shunts anatómicos reales Claro. y pueden haber shunts fisiológicos, entre comillas, que se han creado por este problema. Y es más, cuando tú lo analizas bajo este esquema, Ah, sí. ¿Qué fue? ¿Que 9% normal? menos del 10% se considera hasta normal. Ah, no, no, porque es de 10 a 15. Pero más del 30%, miren, de shunt ¿Y si estás asistiendo? alto riesgo de muerte. 68. O sea, Un incluso campeón. esta ecuación que acabamos de Era ver un Guinness. les puede servir a ustedes para decir qué tan grave está el paciente. O sea, realmente hasta qué punto lo podemos salvar a este paciente o no. No somos chamanes. Entonces, evidentemente, lo que sí nos dice este caso es que este paciente necesita medidas de soporte sumamente intensas, ¿no? De cuidado crítico. Probablemente hay que intubarlo, ventilarlo, hay que sedarlo para bajar su consumo metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces seguimos con la discusión, todavía no estamos claros en eso. Tenemos un problema de contenido arterial, no hay desviación de la curva, hay un shunt muy elevado. Volvamos a la discusión. ¿Qué decía la discusión? La ley de Fick. La ley de Fick. Ah, claro. ¿Recuerdan? La ley de Fick. ¿Qué decía la ley de Fick? Que está determinado para el área Todo era. directamente por... Ajá, menos Eso, el espesor ¿cierto? y el peso molecular. La ley establece que el índice de transferencia de masa a través de una larga Difusión, ¿qué es esto? Es igual a área por entre espesor sobre solubilidad partido la raíz cuadrada de peso molecular y la raíz de presión. ¿Vamos? En este paciente, ¿cuáles de estas tres factores variables pueden estar afectados? El espesor, profe. El área, ¿no es cierto? El área y el espesor. El espesor especialmente. Muy bien. ¿Este estará en la acá de lado? No. ¿no es No cierto? debería. De aquí. Sí. Acá sí, porque hemos encontrado una gradiente alta. Acá hay una gradiente alta, ¿cierto? Entonces, de la fórmula, de la ecuación de Fick, de la ley de Fick, este parece estar alterado, ya lo hemos sacado por la gradiente, y estos dos cero. ¿Cierto? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Fick, no se olviden. Ahora, resulta que este paciente tenía insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho aquí? Hipertrofia. Y si tiene insuficiencia ventricular izquierda, Hipertrofia. puede ser hipertrofia o más dilatación, sobre todo de la aurícula izquierda. Ah, sí. Si la aurícula izquierda de este paciente está dilatada por la insuficiencia ventricular izquierda o porque empieza a hacer una descompensación de su insuficiencia ventricular izquierda, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, lo que ustedes habían expuesto ayer, ¿cierto? Y si aumenta la presión de la aurícula izquierda, ¿cuánto es lo normal? Habíamos dicho. Ah, La presión de la aurícula izquierda. creo que era como Lo máximo hasta 5, lo máximo, ¿no? Pero normalmente la presión media es 2. ¿Se acuerdan? 2 milímetros. El de derecha era De cero. aurícula izquierda. Cero. ¿Y la presión capilar pulmonar cuánto es? 7 milímetros. Muy bien. La presión de enclavamiento, presión en cuña, ¿cuánto era? Lo normal, 8. ¿Cierto? Y la presión de arteria pulmonar sistólica, 25. 25 milímetros de mercurio. Miren, es importante recordar ese número, 25. ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué es importante el 25 milímetros de mercurio? Porque cuando pasan los 25 milímetros de mercurio se alteran
los mecanismos de presión hidrostática y coloidosmótica. Y apenas es 1 milímetro de mercurio, ¿se acuerdan? O sea, entre el paso del plasma capilar hacia el intersticio es solamente de 1 milímetro. Y ese 1 milímetro lo hace la linfa, ¿se acuerdan? Claro. O sea, la presión linfática es la que va a aspirar ese milímetro de mercurio. Si eso falla, empieza a ocurrir edema, ¿verdad? Y va a ocurrir edema en el intersticio. Entonces, si yo digo que este paciente tiene insuficiencia ventricular izquierda, ¿qué significa? ¿Cómo estará su presión? ¿Alta o baja? ¿Y qué tan alta estará para que pueda haber congestión pulmonar? Lo que acaban de decir, el 25, tiene que superar los 25 milímetros de mercurio. Si tiene más de 25 milímetros de mercurio, es muy probable que ese paciente por eso esté empezando a hacer insuficiencia cardíaca, mejor dicho, edema agudo de pulmón. Lo que habíamos visto ayer, el edema agudo de pulmón, ¿es por qué? Porque la aurícula izquierda aumenta su presión. Y entonces se desborda el líquido de los capilares hacia el intersticio. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos hallar ese valor? Habían dicho ustedes con el catéter de Son-Ganz, pero menos invasivo con una ecografía. O sea, ¿qué era lo que nos faltó pedir al principio de este caso? Lo único que nos hubiese faltado pedir es su ecografía y hubiésemos sabido parte del cuadro. Entonces, no olviden ese valor de 25. Entonces, cuando hay 25 milímetros de mercurio va a pasar esto. El líquido que está en los capilares se va a meter al intersticio por el aumento de la presión por encima de 25 milímetros de mercurio y se va a meter adentro de los alveolos. ¿Sí? Y evidentemente este alveolo pues pierde la tensión superficial, pierde su capacidad de difusión. Ya no, es una alteración a toda la barrera de la membrana igual aquí se va a llenar de líquido. Todo el intersticio aquí se va a llenar de líquido. Va a haber edema. Y por lo tanto va a aumentar el grosor de la membrana. Altera, por lo tanto, la ley de Fick. Entonces va a alterar esos dos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces acabamos de hacer un repaso completo de las 3 unidades. No falta nada. Ahora, bajo ese esquema, ¿qué tratamiento le darías al paciente? Aspiración. ¿Qué le aspiraríamos? El líquido. No. ¿Cómo le aspiraríamos el líquido? Oxígeno. Ya, muy bien, el oxígeno. ¿Y cómo le daríamos el oxígeno? Por presión positiva. ¿Por qué por presión positiva? No. ¿Por qué por presión positiva? A ver. En la ley de Fick estábamos hablando que uno de los componentes es presión, gradiente de presión, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y que además ya de por sí este paciente su gradiente alveolo arterial estaba elevado. Entonces si yo le doy oxígeno, que lo necesita de hecho el paciente, porque hemos visto que su consumo está bajo, y además este oxígeno no solamente se lo administro en presión normal, sino que le doy con más presión, a este incremento de presión se llama CPAP. ¿Así lo van a encontrar ustedes? ¿Alguna vez han escuchado esto de CPAP? No. Es presión positiva, presión en la vía aérea positiva continua, en inglés. ¿No? El CPAP es como, no sé si han visto Top Gun, ¿no? Top Gun. La película Top Gun, ¿han visto? No. Sí, que vean esa película. Yo veo Constanza La última. Igual en las dos también. Ya. ¿Vieron que cuando va en el avión se ponen una máscara? ¿Han visto? Ya, esa máscara es un CPAP. ¿Por qué se ponen esa máscara? ¿Por qué creen que se ponen esa máscara? Para darle ese oxígeno. ¿Por qué? A presión ¿Y positiva. por qué cuando vamos en un avión comercial no usamos esa presión? Porque está presurizado. En cambio, el avión de combate no está presurizado. De hecho, esas máscaras se crearon en la Segunda Guerra Mundial para los aviadores, ¿no? Cuando subían a la altura tenían que usar presión positiva. ¿Y cómo se llama? Y luego eso se lo llevaron al ámbito de la medicina. Esas máscaras, cuando ustedes vean esta máscara de CPAP, que se usa como un ventilador mecánico, en realidad fue creada a partir de la Segunda Guerra Mundial por estos aviones de guerra. Entonces, efectivamente, lo que hacemos con esta máscara del CPAP es darle más presión de lo normal, aumentamos las atmósferas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Aumentamos la P1.
de la ley de Fick. Y al aumentar la P1 de la ley de Fick, lo que vas a hacer es aumentar la difusión. Entonces, ese alveolo que está todo alterado, con lleno de líquido, lo que vas a hacer es meter ese líquido hacia el intersticio para que regrese a los capilares, ¿no? Eso es un poco el principio. ¿Qué otra cosa haríamos? Aparte del cigarro. ¿Qué opinas? ¿Qué podrían dar al paciente? Esta es la máscara. Esta es la máscara. Es parecida a la máscara de los aviadores, ¿no? Tiene que estar bien sellada, ¿sí? Totalmente la cara, totalmente sellada y le da presión positiva. Suministro de... Medicamentos. Diuréticos. Diurético. ¿Por qué le daríamos diurético? Para perder el exceso de agua. Así es. Una para el exceso de líquidos que es necesario Por la presión para alta estar también. congestionado. Por la presión, claro. Y otra porque tiene los diuréticos, especialmente la furosemida, tiene un efecto vasodilatador. Ajá. Y en este caso necesitamos vasodilatar las zonas hipóxicas, ¿no es cierto? Porque la hipoxia, como habíamos dicho, que produce vasoconstricción local. Entonces, cuando tú le das vasodilatadores, esas zonas que están hipóxicas vas a hacerlas dilatar y además vas a hacer que se recoja más líquidos, ¿no? Esa es la razón por la cual administramos diuréticos. ¿Qué otra cosa más harían con este paciente? Hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué harían? COVID. Tendremos que sedarlo también. ¿Por qué hay que sedarlo? Porque hay que hacerlo llevar a su reposo más absoluto. O sea, que no use prácticamente los músculos Claro. para que su consumo metabólico sea menor. Recuerden que su consumo de oxígeno es extremadamente bajo. Y habría que darle una medicación más, aparte de los diuréticos. Antianginosas. No sé. ¿Cómo está esa contractilidad de ese corazón? ¿Está bien? ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Está normal? Alta, porque está con hipertrofia. Exacto. Hay que darle un medicamento que mejore la contractilidad. ¿Cómo se llaman los medicamentos que mejoran la contractilidad? No, profe, Cronotrópicos. ¿Cómo? Claro, Cronotrópicos, no. profe, Pero por ahí son. Inotrópicos positivos. Inotrópicos. Por ejemplo, ¿quién? la ¿La dioxina. prolina? La dioxina es uno de ellos. ¿La prolina? Mejora la contractilidad. La prolina. La dobutamina. No, eso sí no la sacaba ni tres. Es un No me enseñó la profe. Entonces, ese medicamento también se lo puedes dar porque eso va a mejorar la contractilidad del miocardio. Y entonces ese corazón que era insuficiente, que La no atropina podía también. impulsar la sangre, va a mejorar ese impulso. Entonces, ese congestionamiento que se va a quedar en la aurícula izquierda y hacia los pulmones va a mejorar también. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está bien? Pero ¿usted qué se repasa de todo para la PC3? ¿Ah? ¿Usted qué se repasa de todo para la PC3? Esto es lo que pasa a todos.